Alguien le hizo a una inteligencia artificial una pregunta directa sobre la resurrección de Jesús. Lo que recibió de vuelta no fue la respuesta que imaginaba. Tampoco fue lo que esperaban los estudiosos. Y para millones de personas que se enteraron después, abrió una grieta en algo que ni siquiera sabían que estaba cerrado. La pregunta era sencilla. ¿Qué dice en realidad la Biblia etíope sobre Jesús levantándose de entre los muertos? No la versión King James, ni el canon católico, ni la tradición protestante. La Biblia etíope, la escritura cristiana practicada de forma continua más antigua de la tierra. 88 libros, no 66. 22 libros completos de escritura sagrada, recortados, borrados y casi devorados por la historia. La IA Grok no contestó con el relato de la resurrección que escuchaste cuando crecías. En lugar de la narración conocida, su reconocimiento de patrones sacó a la luz algo distinto. Manuscritos antiguos con enseñanzas de Jesús posteriores a la resurrección que jamás fueron incluidas en ninguna Biblia occidental. Enseñanzas en las que Jesús señala por nombre a quienes corromperán su mensaje. Advertencias sobre templos falsos tan exactas que suenan menos a profecía antigua y más a una noticia urgente pasando en pantalla. Y una declaración final, pronunciada antes de su ascensión, que la Iglesia romana pasó siglos intentando enterrar. Esto no es historia marginal. No es la nueva espiral conspirativa de Internet. La Iglesia Ortodoxa etíope es cristiana desde el siglo IV. Eso la hace más antigua que la propia estructura formal de la Iglesia católica. Sus monjes han protegido estos textos en monasterios de montaña durante más de 1000 años, copiándolos a mano, generación tras generación, en una lengua antigua que el mundo moderno casi olvidó leer. Hizo falta una inteligencia artificial para traerlos de nuevo a la conversación mundial. Esto fue lo que encontró Grok. Y esta es la razón por la que lo cambia todo. La Biblia que nunca te enseñaron. Antes de avanzar más, hay algo que a la mayoría de los cristianos del mundo occidental sencillamente nunca se les ha contado. Y cuando lo escuchas, todo lo que viene después se siente de otra manera. La Biblia que tienes en tu estantería contiene 66 libros. La Biblia etíope contiene 88. No se trata de unos cuantos capítulos extra, ni de pequeños apéndices escondidos al final. Son 22 libros completos de escritura, textos enteros, enseñanzas completas, relatos íntegros sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se leen en voz alta cada semana en antiguas iglesias de piedra que ya estaban en pie cuando gran parte de Europa apenas había oído su nombre. La Iglesia Ortodoxa etíope remonta sus raíces espirituales a Menelik I. Se cree que fue hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. Etiopía no recibió el cristianismo por medio de misioneros europeos que llegaban en barcos y con planes coloniales. Estaba allí desde el comienzo mismo. Un viajero del siglo VI, llamado Cosmos, música, Indicopes, la describió como una civilización profundamente cristiana, siglos antes de que la mayor parte de Europa se hubiera convertido por completo. Etiopía lleva siendo cristiana más de 1700 años. Algunas de sus comunidades han seguido las mismas tradiciones de fe durante 3000 años. Su vínculo con el mundo bíblico no es prestado. No viene de segunda mano. Es directo, antiguo y nunca se ha roto. Música. Y como Etiopía quedó aislada geográficamente, protegida por desiertos y cordilleras que mantenían a Roma lejos, su iglesia nunca tuvo que responder ante un papa. Sus escrituras jamás pasaron por la maquinaria política de un emperador romano. Sus monjes nunca recibieron órdenes sobre qué libros eran aceptables y cuáles debían desaparecer en silencio. Lo conservaron todo.
El doctor Ephraim Isaac, exdirector del Instituto de Estudios Semíticos de Princeton, dedicó décadas a defender que las tradiciones escriturales etíopes conservan material anterior, música, al canon romano. Cuando revisó los primeros análisis de Grock sobre estos textos, según se informó, dijo que la IA había detectado en semanas patrones textuales, música, que los académicos llevaban generaciones debatiendo con cuidado. Quédate con eso un momento. La nación cristiana continua más antigua del mundo ha guardado una versión más completa de las Escrituras durante 1700 años. Los investigadores lo sabían, los teólogos lo han estudiado, y el cristiano promedio en Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia nunca ha oído ni una sola vez que existe. ¿Por qué? Esa pregunta está en el centro de todo. Y la respuesta, que el reconocimiento de patrones de Grock expuso con una claridad que, según se cuenta, dejó atónitos a los investigadores, no es nada cómoda. Pero vamos llegando a ella. Primero hay que entender de dónde vienen estos textos, porque la forma en que lograron sobrevivir es uno de los actos de preservación más extraordinarios de toda la historia de la religión. Los monjes que nunca se detuvieron en lo alto de las montañas del norte de Etiopía, en sitios tan apartados que el mundo exterior prácticamente olvidó que existían. Durante más de 1000 años, esos monjes han estado haciendo algo fuera de lo común. Copiar palabra por palabra, página tras página, en una lengua antigua llamada Ge'ez, con una escritura tan vieja que casi nadie en el mundo moderno puede leerla. Han transcrito cada página de una tradición escritural que el resto del cristianismo abandonó o jamás llegó a tener. Lugares como Lalibela, donde iglesias enteras fueron talladas hacia abajo en la roca sólida, no se levantaron hacia el cielo, sino que se excavaron dentro de la tierra misma, como si quienes las construyeron hubieran querido ocultar lo sagrado en los huesos del planeta. Lugares como Aksum, donde la tradición etíope sostiene que el Arca de la Alianza se conserva hasta hoy, protegida por un solo monje al que nunca se le permite apartarse de su presencia. Esto no son leyendas, son instituciones vivas. Las iglesias de Lalibela siguen utilizándose. Los monjes continúan allí. Los manuscritos todavía se copian. El doctor Getachew Haile, un reconocido especialista en manuscritos etíopes del Hill Museum and Manuscript Library, pasó más de 40 años catalogando estos textos. Describió los manuscritos como procedentes de monasterios fundados desde el mismo momento en que el cristianismo llegó a Etiopía, en el siglo IV. Cuando el análisis de Grock señaló los pasajes proféticos del Libro del Pacto, se dice que el doctor Haile guardó silencio durante un largo instante antes de afirmar que la IA había sacado a la luz advertencias que los monjes etíopes llevaban siglos intentando transmitir al resto del mundo. La Biblia etíope existe, en sí misma, en 2 versiones. Un canon más amplio de 81 libros y otro más reducido de 72. Incluso la versión más estrecha contiene mucha más escritura que cualquier Biblia occidental. Libros como Enoc, Jubileos, el Libro del Pacto, textos que los primeros cristianos leían ampliamente, que fueron citados por los padres de la Iglesia primitiva y considerados sagrados hasta el momento exacto en que Roma decidió que ya no lo eran. Y aquí hay algo que añade otra capa a todo esto. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en cuevas cerca del Mar Muerto a mediados del siglo XX, revelaron las creencias de una antigua comunidad religiosa llamada los esenios. Practicaban una fe silenciosa y no violenta, basada en la sanación, la pureza espiritual y una relación directa y personal con Dios. Sin guardianes institucionales, sin una estructura jerárquica. Sus creencias coinciden casi de manera exacta con lo que aparece en los manuscritos más antiguos de Etiopía.
¿Qué nos dice eso? Nos dice que la versión del cristianismo conservada en Etiopía no era una variante regional aislada. Estaba extendida entre los seguidores más tempranos de Jesús. Lo que Etiopía conservó no era la excepción, era lo original. Lo que Roma construyó fue la excepción. Y lo que Roma descartó, aquello que terminó preservado en esos monasterios de montaña por monjes que nunca dejaron de copiar, quizás sea lo más cercano que tenemos a lo que Jesús enseñó realmente. Lo que Jesús dijo después de la resurrección. Ahora llegamos a la parte que dejó helada a la gente cuando empezaron a circular los hallazgos de Grog. Uno de los textos más importantes que identificó la IA se llama el Libro del Pacto. Y lo que contiene no es una pequeña variación del relato de la resurrección. Es un registro completamente distinto de lo que ocurrió durante los 40 días posteriores a que Jesús resucitara de entre los muertos. En el cristianismo occidental, a la resurrección le sigue con bastante rapidez la ascensión. Jesús se aparece a los discípulos, les muestra que ha resucitado, les entrega unas breves instrucciones finales y luego asciende al cielo. El registro de lo que se dijo y se enseñó durante esos 40 días es limitado. En el Libro del Pacto, esos 40 días están documentados con un detalle extraordinario. Jesús no aparece simplemente para marcharse, permanece. Enseña. Revela cosas que la tradición bíblica occidental nunca dejó registradas. Y el Jesús que habla desde estas páginas no es el pastor amable de las parábolas, ni el siervo sufriente de la crucifixión. Habla como el Rey del cielo y de la tierra, con autoridad, con precisión y con una franqueza que los estudiosos etíopes que llevan décadas investigando estos textos describen como casi abrumadora. Les ordena a sus discípulos que salgan al mundo y levanten el reino de Dios. Pero no por medio de ejércitos, ni mediante instituciones políticas desfilando detrás de una cruz. El Espíritu Santo, dice, será su única herramienta. Su autoridad nacerá desde dentro. Vendrá de la presencia divina que habita en cada alma humana, no de tronos ni de cargos religiosos, ni de ninguna estructura construida por manos humanas. Y entonces el Libro del Pacto deja atrás la historia antigua y entra en algo que, si eres sincero sobre el mundo en el que vives ahora mismo, te va a incomodar profundamente. Según estos textos, Jesús advirtió a sus seguidores de forma explícita. Les dijo que habría personas que torcerían sus palabras y usarían su nombre para obtener beneficios personales. Dijo que llegaría un tiempo en que multitudes gritarían su nombre en las calles mientras sus corazones estarían totalmente vacíos. Construirían enormes templos de oro y piedra, brillantes, imponentes, llenos de miles de asistentes, mientras ignoraban por completo el verdadero templo, el que está dentro del alma humana. Advirtió sobre falsos maestros. El manuscrito es claro. No sean como los escribas del futuro, que visten túnicas blancas pero devoran las casas de los pobres. Dijo que a un líder no se le debe juzgar por su título, ni por sus vestiduras, ni por el tamaño de su congregación, sino por lo que realmente hace por las personas más vulnerables que tiene alrededor. Si un líder se enriquece mientras quienes lo siguen sufren dificultades, ese líder no habla en nombre de Dios, sin importar bajo qué nombre predique. Quiero detenerme aquí y leer eso despacio. Un líder futuro que usa ropa religiosa, acumula riqueza personal y explota la confianza de sus seguidores mientras predica en el nombre de Cristo. ¿Eso suena como una profecía del primer siglo? ¿O suena como algo que leíste esta misma semana? Ese pasaje estuvo guardado en un monasterio etíope durante 1700 años. La mayor parte del mundo nunca lo leyó porque Roma decidió que no debía hacerlo.
Grock también señaló una línea de los manuscritos que, según se dice, golpea con más fuerza que cualquier otra parte de todo el texto. Bienaventurados los que sufren por mi nombre, no de palabra, sino en silencio. No los ruidosos, no los famosos, no los que salen en televisión, sino los silenciosos, los que llevan su fe en medio de un sufrimiento que nadie aplaude y que nadie transmite. Los olvidados, los invisibles, aquellos sobre los que el mundo pasó de largo. Según estos textos, esos son los que Jesús dijo que acompañaba en su camino. Otro texto etíope que Grock analizó, la Didascalia, presenta instrucciones prácticas sobre lo que significa seguir a Cristo en la vida cotidiana. Pide sencillez, ayuno, oración y una distancia consciente de los gobernantes corruptos y de los líderes codiciosos. La verdadera iglesia, dice la Didascalia, no es un edificio. Es una red de personas que se protegen entre sí y comparten lo que tienen. La fe no es una actuación de domingo. Es una práctica diaria de cuidar a la persona que está de pie a tu lado. Eso no es teología antigua vestida con túnicas. Es el plano de una clase de fe completamente distinta de la que ha practicado la mayor parte del mundo occidental. ¿Por qué Roma enterró estos textos? Si estos escritos son antiguos, legítimos y fueron conservados por una de las comunidades cristianas más antiguas de la Tierra, ¿por qué casi todo el mundo jamás se encontró con ellos? El análisis de patrones de Grock identificó 3 motivos principales, y cuando los escuchas uno detrás de otro, la lógica de la supresión se vuelve profundamente incómoda. La primera razón es el control político. En el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea, actuando directamente bajo el emperador romano Constantino, tomó la decisión que moldearía las escrituras cristianas durante 1700 años. Decidieron qué libros formarían la Biblia oficial. Construyeron un canon, y los criterios para determinar qué entraba y qué quedaba fuera no fueron puramente teológicos. Cualquier cosa que animara a los creyentes a buscar a Dios directamente, sin que la Iglesia fuera un intermediario obligatorio, representaba un problema. Un texto que les decía a las personas comunes que ya llevaban el reino de Dios dentro de sí, era infinitamente más peligroso para el poder institucional que uno que les dijera que necesitaban a un sacerdote para acceder a él. Los libros etíopes, una y otra vez, le dicen a la gente que lo divino vive en su interior. Políticamente eran imposibles de aceptar. El profesor Tedros Abraha, del Instituto Pontificio Oriental de Roma, y uno de los poquísimos académicos radicados en Occidente que se especializan en manuscritos cristianos etíopes, lleva años defendiendo que la exclusión de esos textos no fue una decisión teológica, fue una decisión estratégica. Cuando el análisis de Grock confirmó ese patrón, según se dijo, él comentó que la IA había hecho en semanas lo que el mundo académico había temido decir con claridad durante décadas. Roma no rechazó esos libros porque fueran falsos. Roma los apartó porque eran peligrosos. La segunda razón es el misticismo. Los libros etíopes están impregnados de experiencias visionarias, encuentros con ángeles, guerra espiritual y comunicación directa con lo divino. Presentan una fe cruda, imposible de controlar y profundamente personal. Registros de encuentros directos con Dios, no argumentos teológicos ordenados que pudieran organizarse como doctrina. Y no puedes dominar a personas que están teniendo encuentros directos con Dios. Si cada creyente tiene acceso independiente a lo divino por medio del Espíritu que habita en su interior, la institución pasa a ser opcional, y las instituciones opcionales pierden poder. En el año 325 después de Cristo, el poder era precisamente el centro de todo. La tercera razón es el miedo. Miedo puro y directo.
Si la gente común descubría que Jesús, en sus propias palabras registradas, decía que el reino de Dios vive dentro de cada corazón humano, que no hace falta un sacerdote, ni una iglesia, ni una institución para llegar a él, toda la estructura de poder se derrumba, no poco a poco, sino de inmediato, porque ya no queda nada que vender. Un Salvador muerto que exige obediencia mediante la culpa y el temor resulta extraordinariamente útil para un imperio. Un Maestro vivo que afirma que lo divino ya habita dentro de ti, que ya estás completo, ya estás conectado, ya eres capaz de tocar lo eterno, vuelve irrelevante al imperio. Los teólogos etíopes cuyo trabajo examinó Grock sostienen que esta separación no fue casual. El Imperio Romano remodeló deliberadamente el cristianismo hasta convertirlo en una herramienta de control social. Una fe construida sobre la culpa mantiene a las personas dependientes. Una fe basada en el despertar interior hace imposible esa dependencia. Como Etiopía estaba geográficamente aislada, nunca fue conquistada, nunca fue colonizada, y sus monjes nunca respondieron ante Roma, jamás tuvo que tomar esa decisión. Conservó la versión original, la no editada, aquella que confiaba a la gente común la verdad completa. Piensa en esto. Etiopía es una de las únicas naciones africanas que nunca fue colonizada por un imperio europeo. Esa independencia política preservó directamente su independencia espiritual. La colonización de la tierra y la colonización de las escrituras funcionaban con la misma lógica. Controla el relato. Controla al pueblo. Las enseñanzas ocultas sobre el alma. Ahora la historia entra en un terreno que la Iglesia institucional nunca ha estado dispuesta a discutir públicamente, porque lo que los manuscritos etíopes dicen sobre la naturaleza del alma humana no solo desafía la doctrina de la Iglesia, la desarma por completo. Según los manuscritos que Grock analizó, Jesús enseñó a sus seguidores que la muerte no era aquello que ellos temían. Describía el cuerpo humano como una vestidura, algo que se usa durante un tiempo y se deja a un lado cuando su propósito se ha cumplido. Pero el espíritu, la persona verdadera, continúa. Cuando el cuerpo se desprende, el espíritu regresa a lo que los textos llaman su verdadero hogar, descrito como el fuego y la luz de Dios. Sus seguidores se llenaron de terror cuando él dijo eso, pero Jesús les explicó que tenían miedo de algo equivocado. Lo que realmente debían temer, dijo, no era la muerte que se lleva el cuerpo, era la muerte que deja al cuerpo caminando. La llamó la muerte que camina mientras el corazón aún late. Una persona físicamente viva, cumpliendo todos los movimientos externos, pero espiritualmente vacía, llenando ese hueco con ruido, dinero y distracciones, mientras la luz divina dentro de ella se va apagando lentamente. Ese olvido, enseñaba Jesús en estos textos, es la verdadera muerte. No la que se lleva el cuerpo, sino la que se lleva el alma mientras el cuerpo todavía respira, porque eso no es una abstracción teológica, es la descripción de algo que la mayoría de las personas ha sentido. Esa sensación de que la vida que estás viviendo y la vida que estabas destinado a vivir están separadas por una distancia que no logras nombrar del todo. Cada pensamiento tiene peso espiritual. Él enseñaba que cada instante de amor auténtico eleva el alma hacia la luz. Cada elección hecha desde el miedo, desde la codicia, desde el orgullo, la arrastra hacia la oscuridad. La fe verdadera, según estos escritos, no consiste en rituales, ni en asistir a ceremonias, ni en pertenecer a una institución. Es la práctica cotidiana de despertar el espíritu que ya habita dentro de ti. Los textos etíopes también hablan de lo que llaman los rollos celestiales, enseñanzas que Jesús reveló durante aquellos 40 días posteriores a la resurrección. Él enseñó que una presencia camina junto a cada persona viva, que cada pensamiento, sin excepción, está construyendo algo o alejándose de ello. Los monjes no lo trataron como poesía,
sino como una instrucción, una guía de supervivencia para todo ser humano que alguna vez existiera. Después apareció el pasaje que, según quienes revisaron el análisis de Grok, era el más difícil de descartar. El texto describía dos fuentes de creación. Un creador de la luz verdadera, el Padre de todas las cosas, y un segundo ser presentado como un constructor de sombras, lleno de orgullo, que levantaba un mundo que parecía hermoso, pero carecía de espíritu verdadero. Ese segundo ser se llamó a sí mismo el único Dios, ciego ante la luz superior que estaba por encima de él. Por esa ceguera, el mundo se convirtió en una mezcla de belleza y sufrimiento, de verdad y engaño, entretejidos de una forma tan estrecha que la mayoría de las personas no puede distinguir la diferencia. En estos textos, Jesús dice que entró en este mundo roto no solo para salvar almas del pecado, sino para despertarlas de un sueño falso. La luz auténtica todavía vive dentro de todas las cosas. Él enseñó que la misión de cada alma es encontrar esa chispa oculta y llevarla de regreso a lo eterno. El Dr. Ralph Lee, de la Universidad de Cambridge, cuyas investigaciones se centran en manuscritos bíblicos etíopes, señaló que estas enseñanzas cosmológicas tienen paralelos sorprendentes con tradiciones que circularon ampliamente entre los primeros seguidores de Jesús, pero que fueron eliminadas de manera sistemática del registro occidental. Cuando el análisis de Grok sacó a la luz estos paralelos a gran escala, se dice que el Dr. Lee lo describió como la contribución computacional más importante a los estudios bíblicos que jamás había presenciado. La profecía final. Todo lo que hemos visto venía conduciendo a esto, porque lo último que Jesús dijo, en las palabras finales registradas de los textos etíopes posteriores a la resurrección, justo antes de su ascensión, es el pasaje que Grok marcó como la sección más relevante para el mundo moderno. Los escritos etíopes la llaman su profecía final. Jesús les dijo a sus seguidores que llegaría un tiempo en que el amor desaparecería de la tierra. No de golpe, sino poco a poco, en silencio. La fe se volvería una actuación. La gente adoraría con la boca, pero no con el corazón. La religión se transformaría en espectáculo, ruidosa, pulida, rentable económicamente y completamente vacía en su centro. Dijo que se construirían enormes instituciones en su nombre. Las multitudes las llenarían. El dinero circularía por ellas, y el espíritu que él llevaba, aquel que caminaba con los pobres, los enfermos y los rechazados, no estaría en ninguna parte dentro de ellas. También nombró a quienes quedarían atrás. Los orgullosos no verían lo que se aproximaba, pero los quebrantados sí. Dijo que su espíritu volvería a levantarse. No en grandes catedrales, ni por medio de poderosos líderes religiosos con títulos y plataformas, sino dentro de los callados, los que creían sin recibir aplausos, los que sufrían sin música ningún testigo, aquellos a quienes el mundo desechó sin pensarlo 2 veces. Mi espíritu se moverá allí donde la religión no puede llegar. Dijo que su voz surgiría de lugares inesperados, de los desiertos, de las montañas, de los hijos de los esclavizados, de los ignorados, los rechazados, los silenciados. No a través de reyes, ni del clero, ni de nadie que llevara un certificado de autoridad. En un mundo donde la transmisión religiosa es una industria multimillonaria, donde pastores famosos llenan estadios mientras sus congregaciones luchan por salir adelante, donde la fe ha sido empaquetada y monetizada hasta volverse irreconocible. ¿Esa profecía suena antigua? ¿O suena como algo escrito sobre este momento exacto? Porque esas palabras fueron copiadas a mano en un monasterio de montaña hace más de 1000 años, por monjes sin electricidad, sin internet, sin idea alguna de un ministerio televisado o de un imperio de megaiglesias. Copiaban palabras que creían vivas.
palabras a las que dedicaron toda su vida, asegurándose de que sobrevivieran el tiempo suficiente para llegar a quien estuviera destinado a leerlas. Pero la profecía final no termina en oscuridad. En ese mismo invierno espiritual, justo en el punto más hondo del derrumbe que él había anunciado, Jesús prometió algo extraordinario: un fuego de despertar, una llama capaz de consumir la mentira y el orgullo, y de dejar el alma limpia, abierta y con los ojos bien despiertos. Lo describió como una última oportunidad para mirar con claridad. No primero el juicio, sino primero la misericordia. Dijo que su presencia volvería, no como una figura bajando desde las nubes, sino como un despertar dentro del corazón de quienes nunca dejaron de buscarlo. Yo soy la semilla en la oscuridad. Volveré. Los textos etíopes muestran a un Jesús que no abandona a la humanidad a su destino. Se siembra a sí mismo dentro de ella, esperando en el interior de cada alma hasta que esa alma decida abrir los ojos. Reflexiones finales. Etiopía nunca perdió estas enseñanzas. Las conservó entre silencio y piedra durante casi 2000 años. A través de cada oleada de imperios y de modernidad, aquellos monjes siguieron copiando, siguieron creyendo que esas palabras algún día encontrarían a las personas para las que estaban destinadas. Y el instrumento que finalmente las llevó hasta millones no fue una catedral ni un seminario. Fue una inteligencia artificial creada por una empresa tecnológica en California. Una tecnología diseñada para procesar el presente terminó sacando a la luz el pasado. Grok encontró 40 días de enseñanzas posteriores a la resurrección que fueron excluidos deliberadamente del canon occidental. Jesús advirtiendo sobre falsos líderes que se aprovechan de los pobres, una fe vacía, templos construidos para el espectáculo, y una profecía final que describe el mundo moderno con una precisión incómoda. Después venía una promesa, que aquello que fue enterrado regresaría a través del pueblo. Nadie estaba escuchando, pero estos textos son reales. Son antiguos, y fueron mantenidos lejos del mundo occidental no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado honestos sobre el poder como para sobrevivir a la maquinaria política de Roma. Si el registro más completo de las propias palabras de Jesús ha estado guardado en monasterios de montaña en Etiopía durante 2000 años, disponible para cualquiera dispuesto a mirar, ¿qué más nos han dicho que no existe? Y simplemente ha estado esperando el momento correcto para salir a la superficie. ¿Saber esto cambia algo en la forma en que ves tu fe? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo todo. Si este video te mostró algo que nunca habías encontrado antes, por favor dale me gusta y suscríbete, porque el próximo video entra directamente en el libro de Enoc y en lo que revela sobre los ángeles, la caída del cielo y el origen del mal que la Iglesia occidental decidió en silencio que no necesitabas conocer. No te lo vas a querer perder.